Muy buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Gadiel Mamani y en esta mañana les presentaré el origen de la comunicación humana. La primera de todas las formas de comunicación humana es el lenguaje. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens hace unos 2.5 millones de años. Según algunos especialistas, fue un factor determinante en su proliferación y dominio por encima de otras formas de hominiums de la época. La comunicación humana es el larguísimo trayecto que une las primeras manifestaciones sociales de nuestra especie, a través de las cuales un individuo y otro podían transmitir sus intenciones y quizás ponerse de acuerdo, hasta las formas sofisticadas de comunicación de la que disponemos en la sociedad postindustriales. Es una categoría compleja y amplia, en la que caben numerosas formas de intercambio de información y numerosos lenguajes posibles, verbales o no, y a través de canales diferentes. Aunque la comunicación de un hecho que el ser humano comparte con todas las formas de vida, la capacidad del lenguaje es única y exclusiva de la humanidad. Es posible gracias a la capacidad intelectual humana, que alcanza los niveles de abstracción necesarios para crear, interpretar y aprender lenguajes nuevos, o deducir las fórmulas sobre las que se sostienen. ¿Qué tal, licenciada? Mi nombre es Anthony Cárcamo y les voy a hablar de la comunicación no verbal y de la voz humana. La comunicación oral es también útil con otras especies. Conviene aclarar antes de proseguir que el lenguaje y la voz humana no es el único mecanismo de comunicación del que disponía el hombre primitivo. Por el contrario, contaba con importantes y diversos niveles de comunicación no verbal, es decir, no involucrados en la palabra, que somos también capaces de emplear. La comunicación gestual, la comunicación más instintiva, la que involucra el cuerpo y que se maneja en niveles mucho más básicos. Es también una forma eficaz de transmitir mensajes a nuestros semejantes e incluso a otras especies, como ocurre cuando le hacemos gesto a un perro. La voz humana. La primera forma de comunicación de la historia fue la voz humana, es decir, el lenguaje articulado a través de nuestro sistema fonador, todo puesto al servicio de emitir una cadena de sonidos de manera continua, organizada y coherente, de acuerdo a las reglas que dicta una lengua o idioma. La voz humana es nuestro canal regular de comunicación, el más común y más empleado, ya sea en vivo y directo, o a través de instrumentos inventados para magnificarla, como megáfonos, micrófonos, etc. En los tiempos primitivos, la transmisión del conocimiento dependía de ella, pues todo pasaba de una generación a otra oralmente y era almacenado en la memoria. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenny Sanginés y yo les voy a hablar sobre la escritura. Es un método para resolver el inconveniente de la ausencia del emisor de un mensaje y hacer que este último perdure en el tiempo. Se inventó un sistema de símbolos de diversa índole. Una vez descifrados, podían transmitir siempre el mismo mensaje. Se reconocen varios tipos de escritura. Pictogramas. Se trata de signos que representan la realidad observable, o sea, dibujos, ilustraciones de algún tipo, pero organizadas en una serie finita de posibilidades que les confiere cierto sentido y orden, o sea, cierta lógica y sintaxis. Este tipo de protoescritura se empleó por diversas culturas en el mundo desde los 9000 a.C. Ejemplos de ello son los jeroglíficos egipcios o los códices mayas. Ideogramas. La evolución del pictograma consiste en símbolos gráficos que representan ideas concretas y cuyas combinaciones permiten construir significados más complejos. De hecho, sus delimitaciones conceptuales son amplias, por lo que un mismo símbolo podría representar, por ejemplo, mediante un mismo dibujo, piernas, caminar o ir. Este es el caso de los kanji chinos y japoneses. Alfabeto. La escritura alfabética es el grado más abstracto de la escritura, que en lugar de imágenes o ideas, reproduce sonidos a través de signos, los cuales no tienen ninguna relación con sus referentes. El primer alfabeto fue de los fenicios, alrededor del 1000 a.C. Hola, ¿qué tal? Soy Johan Poma y hoy les voy a hablar sobre el correo. El intercambio de textos por escrito en papeles y otros soportes físicos de fibra vegetal dio origen a sistemas de envío y recepción de cartas y paquetería en los distintos países. Las comunicaciones que utilizaban este sistema podían ser largamente esperadas, aunque a partir de la invención de la máquina de vapor, fue mucho más fácil llevar más cantidad de cartas y más rápido a sus destinatarios. Este modelo fue reemplazado a finales del siglo XX con el email o correo electrónico.
Hola, ¿qué tal? Soy Ahmed Fernando Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre la comunicación impresa. Johannes Gutenberg fue un alemán que tras fracasar en varios negocios inventó la imprenta en el siglo XV. Revolucionó la forma de hacer escritos y libros que hasta entonces se hacían a mano, excepto ciertos sellos y estampas que se empleaban en ese entonces. La invención de Gutenberg consistía en una plancha de impresión en la que se sujetaban unos tipos móviles, es decir, letras tipo sello, que él también los fabricaba hechas en base a plomo, y otras aleaciones a las que se aplicaba tinta oleosa para posteriormente transferirlas o grabarla a presión sobre un papel vitela, tela u otro material, logrando de esa manera reducir el tiempo de reproducción de textos y libros, aumentar la tirada de las copias de los manuscritos y abaratar los costes. La utilización de la imprenta permitió la difusión en grandes cantidades de información en muchos aspectos: religioso, judicial, educativo, deportivo, científico, etc. Ahorrando tiempo y trabajo, esta fue una y la más importante de las contribuciones de la imprenta a la sociedad. Hola, soy Rodrigo Calderón y hoy te voy a hablar sobre uno de los temas principales de esta exposición, las telecomunicaciones. Los adelantos tecnológicos de la revolución industrial abrieron un nuevo espectro en la captura y reproducción de imágenes en movimiento y sonidos. Además, se hizo posible su transmisión a través de cables y luego por ondas electromagnéticas. De esa manera, a partir del siglo XIX, la humanidad comenzó a inundar poco a poco el espectro electromagnético con ondas de radio, o sea, ondas electromagnéticas de un espectro distinto al de la luz visible, para enviar y recibir información. Gracias a este adelanto revolucionario surgieron impresionantes inventos comunicativos del siglo XIX y XX, como el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, incluso el radar y las microondas. A través de estas tecnologías fue posible una comunicación mucho más rápida y a través de distancias mucho más grandes. La revolución digital de finales del siglo XX trajo consigo también cambios importantes en la comunicación humana, como las computadoras, máquinas que son capaces de recibir, almacenar o transmitir volúmenes de información mucho más grandes y a velocidades mucho más altas que cualquier otro invento previo del ser humano. La conexión de las computadoras fue cada vez más amplia, hasta llegar a la World Wide Web, la Internet, que permitió enviar mensajes multimediáticos en tiempo real, como las teleconferencias, videograbaciones, chateos, emails o SMS, disponibles además en teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles. Fue un cambio gigantesco en la manera de comunicarse hasta el momento. Hola, soy Michelle y a continuación les voy a hablar de las tecnologías de la información. Nos encontramos en una nueva era y es que estamos metidos de lleno en la era digital, a pesar de que muchos de nosotros nacimos cuando todo era analógico. Esta nueva era digital gira en torno a las nuevas tecnologías e Internet y está llevando a cabo cambios profundos y transformaciones de una sociedad que se mueve en un mundo globalizado. Estos cambios profundos suponen una verdadera revolución que nos toca vivir, a pesar de que todavía muchas personas no se hayan dado cuenta de lo que tenemos encima. La era digital ha venido para quedarse definitivamente entre nosotros y se manifiesta a través de una verdadera revolución tecnológica. Internet, ordenadores, dispositivos y herramientas TIC, foros, chats, blogs, medios de comunicación, etc., que está transformando de manera clara y profunda los hábitos, el lenguaje, la vida y las costumbres de muchas personas para crear una nueva cultura, la cultura digital. No cabe duda de las muchas ventajas que la era digital ofrece a la sociedad y a las personas que son capaces de adaptarse ante esta nueva situación. Más eficiencia, ahorro de costes, más información disponible y toda la innovación educativa asociada a la era digital. La comunicación es un proceso de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se relacionan con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. Con el transcurso del tiempo ha evolucionado para que las personas tengan accesibilidad y más información en menos tiempo
y por medios más fáciles. En la actualidad nos hemos dado cuenta cuán importante es la comunicación para nosotros. De todos los inventos para la comunicación en masa, las imágenes aún hablan el lenguaje universal más entendido. Walt Disney.